Mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos a la semana número 13, a abril 16 al 22 y también semana 14, la última semana. Hablaremos brevemente de eso, la semana abril 23 al 29. Esta semana toca las lecturas de González, capítulo 51 al 56, el último capítulo. Estamos hablando ahora de entrando al siglo XX y también al siglo XXI. Rápidamente, la lectura bíblica para hoy día se encuentra en Apocalipsis, capítulo 5 9 al 10, y dice así: y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este pasaje nos da un vistazo de la celebración, el cumplimiento de la misión de Dios y por lo tanto nuestra misión también. Vemos como personas redimidas de toda nación, todo pueblo, todo linaje, toda lengua adorarán a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. No importa lo que ha pasado en la historia, no importa cuánta historia nos queda, la historia marcha en una dirección, en esta dirección. Trágicamente, el siglo XX trajo consigo dos guerras mundiales, la era atómica, la expansión del comunismo, la Guerra Fría y sus revoluciones y guerras. Las buenas noticias es que la obra misionera evangélica creció rápidamente a pesar de todas estas amenazas. Hasta cierto punto la realidad de estas amenazas dio impulso a la obra misionera. La era optimista del siglo XIX falleció con la Primera Guerra Mundial y los cristianos ya no pensaban que podían establecer el reino de Dios en la tierra. La realidad era que solamente con la predicación del Evangelio a todas las naciones se podría cumplir con la gran comisión y preparar para la segunda venida de Cristo. El siglo XX también vio una gran persecución global de cristianos en Rusia, Europa Oriental, bajo el comunismo. Los países musulmanes particularmente sufrieron ambos católicos, los de la fe ortodoxa y los de los grupos evangélicos también, por supuesto. El siglo XX no era solamente un tiempo de grandes cambios económicos, sociales, políticos y culturales, pero también fue una era de retos, cambios teológicos y eclesiásticos. Todo grupo cristiano tuvo que enfrentar los desafíos, por ejemplo, de los nazis en Alemania, la persecución de los judíos y luego también del comunismo. ¿Cómo se podía defender, justificar o desafiar y atacar estos eventos? A veces eventos cometidos bajo el mismo nombre de la iglesia. Todo grupo también tuvo y todavía sigue debatiendo el crecimiento del secularismo, el consumismo, la libertad sexual y muchos otros cambios culturales y sociales. El catolicismo romano cambió radicalmente con el Concilio del Vaticano II. Se permitió la misa en el idioma común del pueblo. Se reconoció la lucha de los pobres y de los oprimidos, y eso por supuesto también abrió la puerta para la teología de la liberación. Estaban más abiertos también los católicos ahora y globalmente, en alguna parte más que otras, pero más abiertos a la libertad religiosa, especialmente en Europa y en los Estados Unidos. A pesar de ese reconocimiento de la lucha de los pobres, no era suficiente para muchos y como dije, surgió de ahí la teología de la liberación. Ahora una pausa, un paréntesis aquí, para hablar un poquito de las diferencias entre la Iglesia Católica Romana, la occidental, la del oeste, y la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Oriental del Este. La Iglesia Ortodoxa, primero, es obviamente ortodoxa en su teología, la teología de la Trinidad, persona de Cristo, etc. Dicho eso, una de las causas por su división con Roma fue el desacuerdo con la cláusula filioque. El credo que resultó de los concilios de Nicea y Constantinopla decía que el Espíritu Santo procedía del Padre. Los occidentales, la Iglesia romana, añadieron la cláusula
y del Hijo. El Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. O sea, en latín, filioque, y del Hijo también. Los orientales se opusieron a esa cláusula y resultó en una división teológica de hace ya casi 1000 años, más de 1000 años, que existe hasta hoy. Número dos, una diferencia es que los católicos romanos enfatizan la justificación por fe como proceso. Ese proceso, como saben, requiere nuestra cooperación, nuestra participación en los sacramentos. Los protestantes argumentaron por la justificación por fe como un evento, como una declaración forense, algo que ocurría de una vez y que estaba completo. Después, por supuesto, venía la santificación basada en una justificación ya declarada, ya completada. Los ortodoxos ponen énfasis en la deificación y en su teología prácticamente ignoran la justificación. Y la deificación es el proceso infinito de teosis, que es ser más y más como Dios. Y esa teología es basada en pasajes como 2 de Pedro 1:4, donde el apóstol dice que podemos llegar a ser participantes en la naturaleza divina. Esto es un don de Dios, dicen los ortodoxos, pero también requiere nuestra cooperación, que también es por medio de los sacramentos. El proceso, según los ortodoxos, comienza con el bautismo, la cual es por inmersión. Y la comunión es donde el cristiano participa místicamente en la sangre y cuerpo de Jesucristo y recibe su vida y su fuerza y sigue en ese camino a la deificación, la theosis. Número 3, la Iglesia Ortodoxa acepta la autoridad de las Escrituras, los primeros concilios y la tradición eclesiástica. También la Iglesia Ortodoxa le dan a María honor, hay que darle honor a la Virgen María, pero rechazan la Inmaculada Concepción. La Iglesia Ortodoxa, para ellos los iconos son venerados. No tienen estatuas de 3 dimensiones, pero tienen los iconos de 2 dimensiones y estos son venerados, pero dicen que se está honrando a las personas que representan, no a los mismos símbolos. Ahora, la Iglesia Occidental, la romana, y tiene más una actitud legal y práctico. La oriental, la ortodoxa, tiene una actitud más filosófica, mística, y verdaderamente menos precisión doctrinal. Es más importante para ellos experimentar la verdad que definirla precisamente. Por lo tanto, el culto y la liturgia son sumamente importantes en la vida de la Iglesia Ortodoxa. Y finalmente, la Iglesia Ortodoxa no es realmente solo una iglesia, no son como los católicos romanos que dicen somos una iglesia universal y tienen su cabeza en Roma. La Iglesia Ortodoxa es una familia de 13 iglesias autocefálicos, o sea, cada uno tiene su propia cabeza. Por lo tanto, obviamente no reconocen la supremacía del Papa. La cabeza o el líder de cada iglesia se llama el patriarca o el metropolitano. Y el patriarca de Constantinopla o lo que es hoy día Estambul es reconocido como universal o ecuménico. O sea, no es el Papa, pero tiene un honor especial, pero no tiene autoridad sobre los otros patriarcas y metropolitanos. Lo más grande de estas iglesias, de esas 13 iglesias autocefálicas, son la iglesia de Rusia, Rumania, Grecia, Serbia y Bulgaria. Y además de las 13 que son reconocidas, hay muchos otros grupos más pequeños que se consideran ortodoxas, pero no son parte de esas 13 iglesias autocefálicas. Bueno, ese es el paréntesis, cerrando el paréntesis ahí para que un poco de la diferencia entre la iglesia del Oriente y la iglesia del Occidente. En estos últimos capítulos, en Europa, entre los protestantes surgió la teología neo-ortodoxia bajo el teólogo Karl Marx. Disculpen, ese era el comunista. El teólogo Karl Barth, en respuesta al liberalismo del siglo XIX.
ese liberalismo del siglo XIX, ¿se acuerdan? Tenía un optimismo humano. Y cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, ese liberalismo del siglo XIX no tenía cómo contestar la tragedia de la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo una división en Alemania entre los cristianos que apoyaban a los nazis y los que se opusieron a Hitler, y aún muchos que murieron por su oposición, como el pastor, el teólogo Dietrich Bonhoeffer. Los teólogos alemanes del siglo XX tuvieron y tienen gran influencia en los estudios bíblicos y en estudios teológicos hasta este mismo día. En los Estados Unidos hubo luchas entre los modernistas y los fundamentalistas a principios del siglo XX. Los modernistas estaban dispuestos a rechazar aspectos bíblicos que parecían no estar de acuerdo con los nuevos descubrimientos científicos. Los fundamentalistas fueron al otro extremo, rechazando mucho de lo científico y desarrollaron desafortunadamente una reputación de ser anti-intelectualistas. De este grupo, sin embargo, salieron esos como Billy Graham, como el teólogo Carl Henry, quienes eran fundamentalistas en doctrina, pero quienes también querían tener una conciencia social e intelectual. Y estos eran los primeros evangélicos, en el sentido que se usa y se entiende ese término ahora en los Estados Unidos y realmente globalmente. Al mismo tiempo, durante este siglo XX en los Estados Unidos, la iglesia afroamericana surgió, y personas como el famoso Martin Luther King dieron liderazgo en el movimiento de derechos civiles. Hasta hoy sigue la tensión entre los que creen que la Biblia es inerrante y los que quieren reinterpretar la Biblia en asuntos como la homosexualidad y el matrimonio entre personas gay. Esa es una lucha obviamente nueva y una lucha que vamos a batallar, yo creo que por muchos años. Va a continuar ese debate por mucho tiempo. Finalmente, sigue adelante la iglesia y el mensaje del Evangelio. Según nuestro Señor Jesucristo, la iglesia no puede ser derrotada. A veces hay obstáculos, a veces hay pasos para atrás, a veces perdimos algunos influencia, a veces la iglesia surge y crece, pero nuestra fe, recuerden esto, hermanos, nuestra fe es una fe escatológica. Vamos al futuro, siempre con los ojos abiertos, esperando la venida de Cristo para establecer de una vez y completamente y totalmente su reino. Ahora algunas preguntas, 3 preguntas rapiditos para reflexionar mientras están leyendo estos últimos capítulos de González. Primero, ¿cuáles son algunas de las consecuencias del movimiento marxista comunista que ustedes ven en su contexto? ¿Cómo ha afectado su ministerio? Y yo sé que es diferente en cada país, pero creo que todos los que están en países latinoamericanos, en España también, han sufrido o han tenido que batallar con esos elementos de marxistas, y algunos todavía tienen que batallarlos. Número 2, ¿cuál es la condición de la Iglesia Católica donde usted vive? O sea, ¿cómo está? ¿Está sano, se podría decir? ¿Está creciendo? ¿Está avanzando? ¿Está batallando para sobrevivir? ¿Cuál es también la pregunta, cuál es la condición de los protestantes, de los evangélicos? ¿Cómo andan las cosas para la iglesia donde usted vive? ¿Cómo se ve el futuro del evangelio en su contexto? ¿Es usted optimista o un poco pesimista en cuanto al avance del evangelio en su campo misionero? Algunas preguntas para reflejar, considerar. Ahora, no hay foro en esta semana. Estudien para el examen número 5 y el final, el examen número 5 y el examen final que toca la próxima semana, capítulo 14. O sea, semana 13 no hay foro, nomás tienen que leer y estudiar y estar preparados para la próxima semana, semana 14, abril 23, 29,
para el final, el examen final. El examen cubre nomás los últimos capítulos leídos de González, del 40 al 56, y ahí le daremos instrucciones en Blackboard. Bueno, hermanos, ha sido un buen año, un buen semestre, leyendo y estudiando y compartiendo con ustedes, leyendo sus foros, sus discusiones. Espero que ha sido un año y un semestre de bendición para ustedes, que han aprendido algo de la historia y que por lo menos tienen un nuevo aprecio por la historia de la iglesia y lo importante que es tener un contexto histórico. Una de las cosas que a mí me sorprende tanto a veces, especialmente en mi propio país, y quizás es así en todos los países, que cuántos norteamericanos y cuántos evangélicos norteamericanos no tienen un aprecio para la historia, no entienden el contexto histórico y andan siempre como, ay, que ahora y esto y las cosas y así. Y yo les digo, mire, históricamente esto no es la primera vez. Históricamente esto siempre ha ocurrido. O históricamente hay que entenderlo así o asá. Tan poca gente tiene un contexto histórico. Y eso es muy importante para estar hablando de la cultura, hablando de los cambios sociales y siempre también yo creo, para animar a las personas. Es decir, que no importa lo que está pasando ahora, nuestro Señor, nuestro Dios ha sido Dios soberano de la historia siempre. Y aún en tiempos peores de los que tenemos ahora. Él fue Señor y Dios soberano durante la Reforma, durante el liberalismo del siglo XIX, durante las guerras mundiales del siglo XX, y Él también es Señor soberano hoy día. Y por eso digo, vamos avanzando, nuestra historia avanza para llegar a ese punto de la lectura bíblica que tuvimos, que algún día personas de todo grupo, toda raza, toda nación, todo linaje, toda lengua, vamos a estar juntos celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, de todos modos, hermanos, gracias. Voy a orar finalmente por ustedes y ojalá nos vemos alguna vez en persona. Señor, doy gracias por estos estudiantes, doy gracias por el trabajo que han hecho, por su fidelidad, por su duro trabajo. Y Señor, esté con ellos en esta última semana de estudios, mientras estudian para su examen final, terminan las tareas para los requisitos para esta clase y quizás otra clase que están tomando. Y pido, Señor, que tú te muestres fiel y como un Dios de gracia y paciencia y de fuerza espiritual en el contexto donde ellos estén, donde están ministrando, donde están batallando con situaciones económicas difíciles, políticas difíciles, cambios culturales, sociales difíciles, Señor, que todos estos estudiantes, que todos nosotros, Señor, estemos aferrados a tu palabra y firmes en el Evangelio y que lo proclamemos en medio de toda la historia que está ocurriendo alrededor de nosotros, porque tú eres el mismo Dios, lo que fuiste, lo que eres, lo que serás, no cambias nunca y damos gracias por eso. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, gracias por su paciencia, por su atención, por su participación. Dios les bendiga.